Buenas noches, saludos. Bienvenidos a la cuarta videotutoría. Vamos a retomar un poquito el tema de movimiento rectilíneo y ya luego vamos a trabajar dos dimensiones. Bueno, en el libro el tema es dos y tres dimensiones. También se podría trabajar en tres dimensiones para determinar la velocidad tanto en X, en Y como en Z, o determinar la posición de una partícula en X, en Y o en Z. Pero vamos a dar énfasis al movimiento parabólico, que es como el tema que más se considera a la hora de los exámenes y todo esto. Aunque no quiero decir que sea el único tema que se evalúe de ese capítulo, pero he visto que generalmente los problemas que se resuelven en dos y tres dimensiones, muchos son relacionados con el tema de movimiento parabólico. Pero, insisto, estudiense todo el capítulo, ¿verdad? Estudiense, porque no sabría cómo viene planteado los ejercicios del examen. En el examen o la prueba escrita que ustedes tienen que resolver, se evalúa todos los 4 primeros capítulos, que son desde el tema de todo lo que es, bueno, se supone que ustedes conocen lo que es la parte de medición, la parte de vectores, escalares, movimiento rectilíneo y movimiento en dos y tres dimensiones, que son los temas que se evalúan en esta prueba escrita. Ya les voy a compartir para recordarles esta prueba, la prueba ordinaria. Es una prueba sincrónica. Ahí están viendo ustedes, ¿verdad? Eso está en el documento este de orientaciones del curso. Está al final del documento, los instrumentos de evaluación. La prueba ordinaria sincrónica dice: la evaluación escrita e individual sincrónica se trabajará en una sesión de videollamada de participación obligatoria y valor porcentual 30%. Vale bastante. Va a ser el domingo 6 de julio de 9 a 12 mediodía. No se puede cambiar la fecha. Si ustedes tienen algún compromiso o tienen ya pasó en el cuatrimestre pasado, me ha pasado ya en otros cuatrimestres. Si ustedes no pueden ese día, no les queda más que matricular la prueba de reposición. Esta prueba tiene una prueba de reposición, pero la prueba de reposición sería hasta el final del cuatrimestre. O sea, más bien, una vez que termine el cuatrimestre, al finalizar, ustedes matriculan esa prueba de reposición y hay una fecha para elaborar esa prueba. Igual, bueno, la idea es que ustedes puedan también en la fecha y en la hora que se les coloca. Precisamente se coloca un domingo, que es cuando la mayoría de las personas no deberían tener una excusa para poder hacer la prueba, pero bueno, ha pasado. Entonces va a ser el 6 de julio, domingo de 9 a 12 mediodía. La persona estudiante deberá contar para esta actividad de evaluación con un espacio con ambiente apto para resolver dicha evaluación. Dice no tener compañía ni personas a cargo que requieran de su cuidado, ni que generen ruidos o distracciones, entre otros. Un equipo de cómputo con acceso a Internet, una cámara de suficiente calidad como para participar en una videollamada en ese momento preciso y presentar por video el trabajo que va realizando de manera individual. Eso es que ustedes durante la prueba tienen que enfocar su cámara a su examen, a la prueba que ustedes están resolviendo, para evidenciar que realmente lo están haciendo ustedes. Además, cuando se hace en Zoom, no es en Teams, sino por Zoom, y se les pide que ustedes que compartan pantalla. O sea, durante la prueba ustedes están obligados a compartir pantalla, de tal manera que no se pueda ver que ustedes estén viendo otro documento o estén revisando notas por ahí. No se permite. ¿Ok? Es una prueba escrita. La idea es que ustedes se hayan preparado para dicha prueba. Es una prueba escrita que generalmente
al final de la prueba, como un examen, es un examen, al final de la prueba se le da un listado de fórmulas. Entonces, para que sepan, ahí van a tener un listado de fórmulas, las más importantes, ¿verdad? Que ustedes obviamente tienen que saber utilizar y saber identificar y saber cuál es la fórmula que van a utilizar. Entonces, si me han hecho esa pregunta, sí se les da un formulario, ¿verdad? De las fórmulas más importantes. Al final de la prueba, generalmente son 3, 4 ejercicios de resolución de desarrollo. Ustedes tienen que resolver, tienen que ir detallando paso a paso la resolución, hacer un esquema, hacer un planteamiento, a ir resolviendo paso a paso el ejercicio. Entonces, ir detallando cada uno de los pasos, ¿verdad? Hasta llegar a la solución. Entonces, esta prueba es una prueba escrita, ¿ok? Se hace a mano. Ustedes la hacen en un cuaderno, la pueden hacer en hojas en blanco o pueden imprimir la misma prueba que a ustedes se les va a enviar, la pueden imprimir y hacerla en el mismo documento, una vez que ustedes la impriman, obviamente. Dices, y esto sí es importante, si durante la sesión no logra conectarse o bien interrumpe la transmisión de video, no se calificará la prueba. Yo sé, a veces me han dicho, profe, pero ¿por qué? No es justo. Bueno, así está establecido. Yo no hice las reglas. Esto ya viene desde arriba. Entonces, bueno, generalmente es cuando la interrupción es muy larga, qué sé yo. Si a ustedes se les va el internet por 5 minutos y yo veo que es un tiempo, bueno, digamos, no voy a abrir portón, pero 5 minutos es mucho más bien. Si digamos sea un minuto. No digamos 5 minutos, ya me equivoqué. 5 minutos es demasiado. Digamos que un tiempo de un minuto máximo. Y luego se vuelven a conectar y esperando que no vuelva a ocurrir más durante la prueba, tal vez se pueda disculpar una primera vez. Ya si ustedes, su desconexión es de 3, 5 minutos o más, ya ahí pierden la prueba. ¿Ve? Se les pone un cero. ¿Por qué? Porque alguien podría valerse de esto para, mientras se desconecta, sabemos lamentablemente que hay mucha gente que no es tan honesta, ¿verdad? Durante las pruebas. Y eso, disculpen que seamos tan tajantes en esto, pero hay personas que recurren a diferentes formas para hacer fraude. Entonces, la unidad en este caso estamos siendo muy, muy estrictos, bueno, por lo menos esa es la directriz, muy estrictos en que se mantenga la cámara encendida durante toda la actividad, se logre ver durante toda la actividad el trabajo que ustedes hacen, que compartan la pantalla durante toda la actividad, de tal manera que evitemos hasta el máximo que ustedes recurran a otra forma para encontrar la respuesta a los problemas, ¿verdad? Entonces, todas las posibles situaciones. ¿Qué pasa en el caso de que a usted se le fue la conexión a internet? Bueno, va a tener que matricularse para la prueba de reposición. Esa prueba de reposición sería al finalizar bueno, en la última semana del cuatrimestre se les da un tiempo, una fecha. Creo que viene en el cronograma, si no me equivoco, voy a subir, donde dice que hay una reposición de esta prueba, específicamente de esta prueba. Aquí está. Dice del 18 al 23 de agosto, cierre académico y prueba de reposición. Inscripción de la reposición es del 25 al 30 de agosto. En esa semana usted se inscribe, va a aparecer en el sistema, en la plataforma de ustedes, va a aparecer para que ustedes puedan hacer la inscripción de esa reposición y la aplicación de esa reposición se les va a decir la fecha. Bueno, va a ser del 3 al 6 de septiembre. La fecha de reposición de esta prueba, que es la prueba escrita, para que tengan en cuenta que es la única prueba que se puede reponer, ¿verdad? En el caso de que ustedes se desconecten o en el caso de que se enfermaron o no pudieron hacer la prueba. Entonces, que quede claro que es la única prueba que se repone y no hay posibilidad de hacerla. Profe, es que yo la quiero hacer la semana siguiente. No hay
esa posibilidad para que lo tengan en cuenta. Ya cualquier reclamo que a ustedes no les parece y todo lo demás, se lo pueden hacer por escrito a la encargada de cátedra, Diana Herrero, y no sé si ya ella podrá tomar en consideración su petitoria. Pero bueno, hasta donde yo sé, esta es la mecánica de esta situación, de esta prueba. Inclusive aquí se decía que si usted no cuenta con el equipo de cómputo, conectividad suficiente, que se comunique precisamente con Diana, más bien, pero hay una fecha, creo que era al principio del cuatrimestre, que tenía la posibilidad de que usted se comunicara con ella para poder hacer la prueba en alguna de las sedes cercanas a donde usted vive, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Deberá escribir a Diana Herrero, UNED. Diana de Villarreal, UNED AC. Bueno, esta es la encargada de cátedra, Diana Herrero, Villarreal. Ese es su correo electrónico, que ustedes lo pueden contactar por si tienen alguna queja o algo que ustedes quieran conversar, digamos, motivo de justificación y todo lo demás. Ahí ya sería con ella. Pero si no tienen consultas, básicamente es la prueba esta, que va a ser el domingo 6 de julio, de 9 a 12 mediodía. Va a ser por Zoom. Probablemente la próxima semana yo les voy a compartir un enlace para que ustedes tengan el enlace para el día de la prueba. No sé si querían o quieren hacer alguna pregunta con respecto a esta prueba. O si no, ya comienzo con la tutoría de hoy. Hasta el momento estamos bien. Bueno, el instructivo de la prueba y todo lo demás de la mecánica está en el foro de avisos. No, mentiras. Está en la pestaña que dice instrumentos de evaluación de la plataforma AprendeU. Ahí mismo encuentran los instrumentos, los instructivos, y ahí está el instructivo con respecto a esta prueba también, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay consultas con respecto a esto, voy con la tutoría de hoy. Ahí en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿ok? Me pueden decir, eh, me pueden hacer cualquier consulta, no hay ningún problema que me interrumpan durante la actividad. Voy a retomar un poquito el movimiento rectilíneo, que el movimiento rectilíneo puede ser uniforme o uniformemente acelerado. Em, A nivel de secundaria se dice que el movimiento uniforme, el movimiento rectilíneo en el plano horizontal y en el plano vertical. Bueno, sí, horizontal estamos hablando en el piso, digamos, a nivel del suelo. Movimiento de un carro, por ejemplo, vamos a considerar que la Tierra es un eje X, ¿verdad? Un plano horizontal. Recordemos, aquí llamamos el eje X, el plano horizontal, ¿ok? El plano X, y vertical al eje Y, ¿verdad? Primera instancia. Entonces, cuando hablamos del movimiento de un vehículo, por ejemplo, o de un automóvil, decimos que nos movemos en el plano horizontal, ¿verdad? Esta es la horizontal. Y la vertical sería la Y, ¿verdad? Vertical, cuando por ejemplo hablamos de movimiento de caída libre, es movimiento vertical, movimiento en Y. Ok, por eso es que en los símbolos a veces se pone una X en la velocidad. Si yo estoy hablando de velocidad horizontal, uso Vx, ¿verdad? Y si estoy hablando de velocidad vertical, uso Vy, como para diferenciar que esto es una velocidad en el plano horizontal, ¿verdad? Y esto es una velocidad en el plano vertical, ¿verdad? Entonces, esa X, ese simbolito que se le pone un subíndice al símbolo de V o al símbolo de aceleración, a veces se usa como para representar que estamos hablando que estamos en el plano horizontal o en el plano vertical. Ok, eso es muy básico, pero a veces genera confusión.
Luego tenemos el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme se refiere a un cuerpo que se mueva con una misma velocidad, o un vehículo que se mueve, por ejemplo, ese es el vehículo que voy a imaginarme. Este vehículo se mantiene con una velocidad que es constante. Esa velocidad constante, ¿qué pasa? Que el vehículo mantiene recorre la misma distancia en lapsos de tiempo iguales. Entonces, mantiene como una constancia, ¿verdad? En la velocidad. La velocidad no cambia. Para este movimiento que es con velocidad constante, consideramos que el desplazamiento va a ser determinado por esta ecuación, que es velocidad por tiempo. Y esta es la ecuación del movimiento con velocidad constante. O sea, el desplazamiento va a ser el producto de la velocidad por el tiempo. La velocidad no cambia, es constante, ¿verdad? Se mantiene con una única velocidad. Entonces, velocidad por tiempo sería igual a desplazamiento. Ok. Ese es un tipo de movimiento muy idealizado, donde el vehículo no cambia de velocidad. Pero tenemos el otro movimiento, que es el movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué pasa con el movimiento uniformemente acelerado? Donde la velocidad va cambiando, va aumentando, podría ser que vaya disminuyendo también. Podría ser que más bien empiece con velocidad muy grande y luego va frenándose hasta llegar a cero. ¿Sí? Entonces, en ambos casos la velocidad cambia. Hay un cambio, ¿verdad? Digamos, cada flechita representa la velocidad. Entonces, aquí tengo una velocidad 1 o una velocidad 0, sub 0. Y aquí ya la velocidad 2, aquí la velocidad 3, aquí la velocidad 4, aquí la velocidad final. Bueno, cada una de esas son velocidades finales, de hecho. Esto fue la velocidad inicial y esta es la velocidad a los 2 segundos, velocidad a los 4 segundos, velocidad a los 5 segundos. O sea que cada velocidad posterior a la primera velocidad sería una velocidad final. Entonces, ¿a qué me refiero con velocidad final? Una velocidad posterior a un tiempo determinado. Igual aquí, digamos, yo podría decir que esta es la velocidad inicial, que podría ser 90 metros por segundo. Y por aquí va disminuyendo, disminuyendo hasta que la velocidad final sea cero, que se detiene al final, se frena. Entonces por aquí sus velocidades va a ser disminuyendo. Este movimiento que es rectilíneo porque es en línea recta, que es uniforme porque mantiene ya la velocidad no es constante, pero hay algo que es constante. En este caso sería la aceleración. Se llama aceleración constante. Este movimiento tiene una aceleración constante y para este movimiento tenemos generalmente las siguientes ecuaciones. Bueno, aquí, este es el movimiento rectilíneo uniforme, que el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene estas otras ecuaciones, ¿verdad? Para determinar la velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para velocidad final también se puede usar esta fórmula, que es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por desplazamiento. Esta otra ecuación que se usa mucho, desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Y esta última ecuación que es desplazamiento igual al promedio de las velocidades multiplicado por el tiempo. Esas son como las 4 ecuaciones más importantes para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo hasta ahí está claro? ¿Se entiende? ¿Alguien que me conteste para saber que no estoy solo? Sí, Sí, todo sí está claro. estamos. Sí, todo Sí. bien. Nada Ok, más, bueno, voy a preguntar si podía. No, no, nada, listo. listo. Voy con un ejercicio, ¿ok? Este ejercicio plantea, bueno, vamos a leerlo y vamos a ver cómo se puede resolver a partir de las ecuaciones
que acabamos de ver. Dicen, en el instante en que un semáforo se pone en luz verde, un automóvil que esperaba en el cruce arranca con aceleración constante de 2.80 metros por segundo al cuadrado. En ese mismo instante, un camión que viaja con rapidez constante de 20 metros por segundo rebasa el automóvil. Pregunta, ¿a qué distancia de su punto de partida el automóvil alcanza el camión? ¿Y qué rapidez tiene el automóvil en ese momento? Ok, les voy a dar un chance para que ustedes hagan como su planteamiento en papel, digamos. Leamos bien el ejercicio. ¿Cómo lo pensarían ustedes que lo podemos resolver este ejercicio? Porque aquí hay dos vehículos. Uno que es con velocidad constante y otro que es con aceleración constante. Y ocupo calcular la distancia en que el automóvil alcanza el camión. Yo siempre, digamos, en este tipo de ejercicios es súper importante hacer como un bosquejo, no tiene que ser usted muy experto en dibujar, pero tener como una idea de, bueno, lo que me están planteando. Yo me imaginaría así a nivel inicial, como que aquí está el semáforo, digamos, en esta línea es donde está el semáforo. Y dice que en el instante en que un semáforo se pone en luz verde, o sea, que ya que cambia la luz de rojo a verde, un automóvil que esperaba en el cruce, aquí está el automóvil por aquí. Vamos a trabajar, dibujar el automóvil. Un automóvil que esperaba en el cruce, ahí está la línea de partida. Ese automóvil está detenido. Entonces, aunque el ejercicio no lo diga, yo sobreentiendo que el automóvil tiene una velocidad inicial, este automóvil va a tener una velocidad, vamos a llamar el automóvil A, llamémosle A. ¿Mm? La velocidad de este automóvil A, velocidad inicial de A, es 0, está detenido. Es un primer dato que tenemos. Aunque en el problema no diga, se sobreentiende que su velocidad inicial es 0. Ok, ¿qué más tenemos? Dice, en el instante en que un semáforo se pone de luz verde, un automóvil que esperaba en el cruce arranca con aceleración constante. Que arranca con aceleración constante. Comienza a moverse y va a tener una aceleración. Vamos a decir que el automóvil tiene una aceleración. Esta aceleración de A es constante y es de 2.80. La aceleración de A es de 2.80 metros segundo al cuadrado. En ese mismo instante en que el semáforo se pone en verde, un camión, vamos a imaginarnos el camión, digamos que es este. Ahí disculpe el dibujillo que este camión en este instante digamos, pasa también por esa línea, pero el camión se mueve con velocidad constante, ya con rapidez constante. Ahí dice rapidez, no importa, porque la rapidez es la magnitud de la velocidad. O sea, la velocidad incluye la dirección, pero como es movimiento rectilíneo, ambos se van a mover en línea recta. Entonces, tanto el carrito se va a mover en línea recta, movimiento rectilíneo, y el camión también se va a mover en línea recta. Eh, la rapidez es constante. Entonces, este camión, vamos a llamarle, se puede llamar B o una C de camión, vamos a llamarle B. La velocidad de B es constante y es 20.
No tiene aceleración, tiene una velocidad constante. 20,0 metros por segundo. Ve que ya cuando hacemos el dibujo o nos imaginamos la situación, como que ya le vamos dando sentido a lo que nos preguntan. La pregunta dice, ¿a qué distancia de su punto de partida el automóvil alcanza el camión? ¿Por qué? Porque el camión va con velocidad constante. Entonces, cuando este arranca, ya el camión va un poquito más adelante. Va con esta velocidad. Pero como el automóvil está acelerando, llegará el momento en que su velocidad aumenta, 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 y llega el momento en que el carrito va a alcanzar al camión. ¿En qué distancia? Hay que averiguar esa distancia. Hay que averiguar esa distancia, que es la distancia o el desplazamiento de alcance. Una distancia que hay, o un desplazamiento. ¿Mm? Ok, y luego me preguntan la rapidez del automóvil cuando alcance el camión. Me entienden la idea porque el camión va con velocidad constante, entonces inicialmente adelanta el carrito. Inicialmente el camión va a ir, digamos, por aquí y el carrito apenas está comenzando a moverse. Pero como la velocidad del carrito va a ir aumentando, llegará el momento en que el carrito alcanza al camión. Eso es lo que me plantea el ejercicio. ¿Alguna idea de cómo resolverlo, tal vez? ¿Qué podríamos hacer para resolver este ejercicio? ¿Alguno tiene una idea o alguna? ¿Qué dato nos falta para calcular el desplazamiento? Si vemos las fórmulas, ¿qué dato nos hace falta? ¿O qué dato El ocupamos? tiempo. El tiempo, muy bien. Ocupamos el tiempo. El tiempo no está en el problema. ¿Qué? ¿Qué es para ambos cuando el camión alcance al carrito, cuando el carrito alcance el camión, qué va a ser igual para ambos? ¿Qué cosa va a ser igual para ambos cuando el carrito alcance el camión? Hay algo que es igual para ambos. ¿Qué creen ustedes que sea igual para ambos? Para ambos. Que alcancen la misma velocidad. No, no creo que La, cuando el carrito alcance la velocidad de 20, ya el camión va la muy adelante. distancia. El desplazamiento, correcto. El desplazamiento va a ser el mismo cuando el carrito alcance al camión, van a tener el mismo desplazamiento. Ahí sí, el desplazamiento es el mismo para ambos. Entonces vamos a partir de ahí. Vamos a decir que el desplazamiento del vehículo A va a ser igual al desplazamiento del vehículo B. O sea, van a tener el mismo desplazamiento. Y a partir de eso, ya es que yo puedo resolver, bueno, ir resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, el desplazamiento del carrito. ¿Cómo se calcula el desplazamiento del carrito? Va con velocidad acelerada. La fórmula que se usa para el desplazamiento principalmente. Bueno, y nos falta el tiempo. Entonces vamos a usar una fórmula que tenga tiempo, porque más bien lo que quiero es averiguar el tiempo que tarda el carrito en alcanzar al camión. Ya vamos a ver por qué. Entonces ocupo calcular el tiempo porque es un dato que me hace falta.
Ahora, yo voy a decir, bueno, el carrito va acelerado. Entonces, la fórmula de desplazamiento del carrito va a ser velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Te pongo la A para recordar que es la velocidad inicial de A, ¿verdad? Eso es el desplazamiento de A, sería velocidad inicial de A por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese sería el desplazamiento de A. Esta fórmula, ¿de dónde la cogí? Bueno, vamos a devolvernos a las fórmulas. Sería esta fórmula, esta. El desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Esta fórmula para el camión, para el carrito que se mueve acelerado. Ajá. Y el desplazamiento del camión, ¿cómo se calcula? Dice que es con velocidad constante. Entonces, el desplazamiento del camión sería velocidad del camión multiplicado por tiempo. Y listo. Y ahí es la fórmula para calcular el desplazamiento del camión, que es velocidad por tiempo, porque va con velocidad constante. ¿Ok? Ahora bien, la velocidad inicial del carrito es 0, ¿verdad? A ver, voy a escribir esto mismo aquí, es que no sé. Velocidad inicial del carrito por tiempo más un medio de la aceleración del carrito por el tiempo al cuadrado es igual a la velocidad del camión por el tiempo. Ok, esta velocidad inicial del carrito dijimos que era 0. Entonces, como esto es 0, todo esto me va a dar 0, ¿verdad? Porque 0 por tiempo sería 0. Si la velocidad inicial es 0, esta parte de la ecuación se elimina, ¿cierto? ¿Cierto? Si la velocidad inicial es 0, esta parte se puede eliminar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que un medio de la aceleración del carrito tengo que salirme porque algo toque. Un medio de la aceleración del carrito por el tiempo al cuadrado es igual a velocidad del camión por el tiempo. Ok, aquí esto ¿para qué me sirve? Para calcular el valor del tiempo, ¿ok? Aquí yo puedo ya sustituir los valores que yo tengo. Por ejemplo, yo puedo decir un medio por la aceleración del carrito, que es 2.80. T al cuadrado es igual a velocidad del camión, que es 20 por T. Acá como tengo T al cuadrado y aquí tengo T lineal, esto se puede, bueno, ya sea pasar esta T a dividir al otro lado, se simplifica. Entonces, cuando yo tengo en una ecuación, a ambos lados de la ecuación tengo T, y a un lado tengo T al cuadrado y la otra no está lineal, simplemente puedo simplificar esta T y no sé si me captan, ¿verdad? Simplificar esta T a ambos lados del igual. O sea, dividir entre T a ambos lados. Si yo divido entre T a este lado y divido entre T a este lado, esta T se simplifica y esta T me queda una T nada más. Simplemente una T. Eso es matemática. Lo que yo hago a un lado del igual, lo hago al otro lado del igual. Entonces, si yo divido entre T a ambos lados,
esa t, la t de la derecha se simplifica. Y la t de la izquierda me queda lineal ya, ¿verdad? ¿Eso sí lo entendieron? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿qué me queda? Bueno, esto es 1/2 por 2,80. 1/2 por 2,80. Alguien que me diga cuánto es 1/2 por 2,80. Es 1,4, ¿no? Sí, la mitad de 2,8, 1,4. 1.4, así es que estaba sin micrófono. Y ahí sería que 1,4 metros por segundo al cuadrado, t es igual a 20,0 metros por segundo. Este 1,4 metros por segundo al cuadrado está multiplicando, pasaría a dividir, entonces me queda que t es igual a 20,0 metros sobre segundo dividido entre 1,4 metros segundo a la 2. Aquí las unidades se simplifican. Metros se simplifica con metros, segundo se simplifica con segundo a la 2, y me queda un segundo. Entonces me queda que el tiempo es en segundos. Y sería dividir 20 entre 1,4. Alguno que me haga la división de 20 entre 1,4. 14.28. 14,28. Ese sería el tiempo que tardó el carrito en alcanzar al camión. Ya tengo ese tiempo, que era un dato que faltaba. Entonces ya tengo el tiempo. El tiempo que el carrito tarda en alcanzar el camión es 14,28 segundos. ¿Esa es la respuesta a la pregunta? No, pero una vez que tenemos el tiempo, listo. Podemos calcular el desplazamiento del carrito o el desplazamiento del camión. Y es el mismo. Entonces, cualquiera de las dos me va a dar lo mismo. Podemos aplicar las dos fórmulas si queremos. O aplicar la más fácil, la que... Esto yo no lo puedo borrar porque estaba 14,28. Suave para salirme de acá. 14,28. Para quitar esto. Entonces ya tenemos que el tiempo es 14,28 segundos. Ahora sí, dijimos que el desplazamiento del camión o del carrito es velocidad inicial del carrito por tiempo más 1/2 de la aceleración del carrito por el tiempo al cuadrado. Si usamos esta fórmula y sabemos que esta velocidad inicial es 0, se puede eliminar esta parte. Entonces me queda que el desplazamiento del carrito es 1/2 de la aceleración tiempo al cuadrado, o sea, 1/2 por 2,80 y por el tiempo al cuadrado, que es 14,28 segundos. Y esto al cuadrado. Y eso me daría el desplazamiento del carrito. O sea, el desplazamiento que hizo el carrito para alcanzar al camión. ¿Cuál sería esa respuesta? 1/2 por 2,80 por 14,28 al cuadrado. ¿Alguno que me haga esa operación? $285.48. 275. Veamos 275 85. metros. Ah, 280. 85. Sí, señor. Entonces el desplazamiento es de 285 metros. Si usamos la otra fórmula, vamos a ver que la respuesta es la misma. Desplazamiento de B es velocidad de B por el tiempo, inclusive es más fácil de resolver. Velocidad de B es 20 metros por segundo multiplicado por 14
14,28. Y 20 por 14,28, ¿cuánto da? Tiene que ser muy parecido. Sí, 285.6. Ok. Entonces, 285 metros es la respuesta del desplazamiento. O sea, ¿a qué distancia de su punto de partida el automóvil alcanza el camión? A una distancia de 285 metros. Y por último, me dice que qué rapidez tiene el automóvil en ese momento. Bueno, para calcular la rapidez del automóvil, ocupo una fórmula de movimiento acelerado. Una fórmula de movimiento acelerado porque el automóvil está acelerando. Y la fórmula para movimiento acelerado que me permite calcular la velocidad, si tengo el tiempo, ya el tiempo lo tengo, puede ser la fórmula, vamos a devolverme aquí con las fórmulas. Se me hicieron las fórmulas, aquí están. Tengo el tiempo, entonces yo puedo usar, normalmente si yo tengo el tiempo, yo puedo usar la primera fórmula para calcular la velocidad. Eso sería la velocidad que alcanza, que sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la fórmula para calcular velocidad final. Si no me dan el tiempo, puedo buscar esta otra fórmula, ¿verdad? Si lo que me dan es el desplazamiento, puedo usar esta otra fórmula. Pero si ya tengo el tiempo, puedo usar la primera fórmula. Entonces, en este caso, ya el tiempo me lo están dando. Entonces, ¿qué velocidad alcanza el camión, el carrito? Bueno, la velocidad que alcanza el carrito sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial del carrito por aceleración del carrito por el tiempo. Velocidad final del carrito. Entonces, velocidad final del carrito le puse A porque se acuerda que le habíamos puesto que era velocidad inicial del carrito, ¿cuánto era? Inicial del carrito. 0, estaba detenido. 0 más aceleración 2,80. Y multiplicado por el tiempo, 14,28. ¿Cuánto daría eso entonces? 39.9. Eso sería 39,9 o 40. Bueno, sí, 39,9 metros por segundo o 40 metros por segundo es válido. ¿No? Y listo, llegamos a la solución de este ejercicio. Entonces vea que es un ejercicio que requiere no solamente saberse las fórmulas, sino requiere hacer un planteamiento, ¿verdad? Y ahí hay dos movimientos, el rectilíneo uniforme y el movimiento acelerado. Por aquí está la respuesta que yo la tenía ya resuelto. A ver si todo 4K, yo lo redondeé a 14,3. 286 la respuesta al desplazamiento y 40 metros por segundo la velocidad final, pero 39,9 está bien. Eso depende del redondeo que uno haga. Ok, en el movimiento de caída libre, si no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el cuerpo, la aceleración del cuerpo va a ser 9,8. 9,8 metros por segundo, esa sería la aceleración. En el caso de que no haya ninguna fuerza externa, ¿verdad? Si el cuerpo cae libremente. ¿Qué significa caída libre? Que no hay ninguna fuerza. El cuerpo está cayendo no hay ninguna fuerza externa, ¿verdad? No se toma en cuenta la fricción del aire tampoco. Entonces no hay ninguna fuerza externa. La única fuerza que está actuando es la fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional, que vamos a ver que la fuerza gravitacional es el peso del cuerpo y que es masa por gravedad. M por G, que es el peso el peso de un cuerpo es masa por gravedad. En el movimiento de cinemática no vamos a considerar todavía la masa del cuerpo y vamos a observar que no importa la masa que tenga el cuerpo, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, curiosamente. No importa si la masa sea 10 kilogramos o 5 kilogramos o 1 kilogramo.
la aceleración de caída va a ser la misma. O sea que el valor de G va a ser el mismo, no importa la masa del cuerpo. Nada más que quería poner esto porque a veces confundimos el concepto de G con el concepto de fuerza gravitacional. Una cosa es la fuerza, otra cosa es la aceleración, ¿no? La aceleración de caída. De hecho, esto responde a una ley de Newton que vamos a ver más adelante, que es la segunda ley de Newton. Eso lo vamos a ver más en el otro capítulo. Segunda ley de Newton, que todo cuerpo que experimenta una fuerza, en este caso la fuerza gravitacional, experimenta una aceleración. En este caso la gravedad es la aceleración que experimenta ese cuerpo. Ok, entonces, primero, no confundir aceleración con fuerza. Son conceptos diferentes. Porque a veces tendemos a confundir, decimos la fuerza G. No, la G no es una fuerza, es una aceleración. Ahora sí, la fuerza gravitacional sí es una fuerza, se llaman igual, pero son conceptos diferentes. Esta es la aceleración y esta es la fuerza, que también se le conoce como peso, el peso de un cuerpo. El peso es lo mismo que una fuerza. Bueno, eso en primera instancia, entender el concepto de aceleración. Entonces, todos los cuerpos experimentan una aceleración de caída cerca de la superficie de la Tierra, aproximada de 9,8. El valor de esa aceleración cambia si nos alejamos de la Tierra, sí va disminuyendo conforme nos alejamos de la Tierra, pero podríamos considerar que a nivel del suelo o cerca de la superficie de la Tierra, el valor de esa aceleración es más o menos o muy aproximada a 9,8. Ahora, si ustedes habrán hecho experimentos o laboratorios de física, se habrán dado cuenta que el valor de G determinar el valor de G no es tan fácil y los valores que nos dan generalmente son de 9,70, en Costa Rica es de 9,70, aproximadamente 9,78 por ahí. En otras latitudes el valor de G cambia, puede ser más o menos mayor a 9,8. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión, la idea es considerar un valor más o menos constante de la aceleración para que sea más fácil resolver los ejercicios que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente la idea es considerar una aceleración muy constante, que no cambia, y entonces nos permite aplicar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Ok, entonces son las mismas fórmulas del movimiento acelerado, ¿verdad? Nada más que le ponemos una Y para indicar que es en el plano vertical, pero si usted observa la fórmula es la misma, ¿verdad? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración. Aceleración por tiempo, que la aceleración es 9,8. Desplazamiento va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de G tiempo al cuadrado. Se puede poner un medio de G o G por T al cuadrado entre 2, es lo mismo. Esta otra fórmula es la misma, son las mismas fórmulas, tal vez escritas diferente, pero son las mismas fórmulas, ¿verdad? Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Este ejercicio se encuentra en el texto, en el libro. Es de un nivel bastante de medio para arriba, ¿verdad? Entonces es un ejercicio que hay que pensar un poquito cómo resolverlo. Eh, Vamos a ver cómo lo resolvemos entonces. De hecho, ya les tengo ahí el dibujito para ayudarnos, ¿verdad? El dibujo ayuda mucho a resolver el ejercicio. Dice una profesora de física, es un poco grotesco el ejercicio, porque ya van a ver por qué. Una profesora de física que está en reposo efectuando una demostración al aire libre, de repente pierde el equilibrio, por lo que cae de lo alto de un acantilado y simultáneamente grita auxilio. En el momento que cae, en el momento exactamente que se desprende, dice auxilio, auxilio, ¿verdad? Después de caer 3 segundos, escucha el eco de su grito, proveniente del suelo del valle. Hay que imaginarse aquí
Aquí no sé por qué la profesora estaba cerca de un acantilado, pero digamos que la profesora estaba por acá, no sé por qué se le ocurrió hacer eso, estar ahí. Pero bueno, eso es lo que hice el ejercicio, que la profesora estaba ahí explicando algo. Seguro quería explicar el movimiento de caída libre. Pero es con tan mala suerte que se cae. Se cae, ¿verdad? Y en este momento que se cae dice auxilio. Y va a caerse. Cuando va por acá, ella escucha el auxilio, pero lo escucha no de arriba, sino lo escucha que viene de abajo. Ella escucha el eco. Eso significa que el sonido fue hasta el fondo, rebotó y luego ella lo logra escuchar. Cuando ha caído 3 segundos. 3 segundos, ella ha caído 3 segundos al momento que escucha su propio sonido, ¿verdad? El eco. El eco es el sonido que rebotó en el suelo. Es un ejercicio un poco macabro porque no sabemos qué le va a pasar a la profesora, pero bueno, esperemos que sea una mujer de esas como de caricatura que no le pasa nada. Bueno, ¿qué nos plantea el ejercicio? Después de caer 3 segundos, se escucha el eco del grito proveniente del suelo del valle. La rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Esa es la rapidez del sonido. El sonido viaja con velocidad constante. Eso es importante. Tal vez no. Vamos a considerar que la rapidez del sonido es con velocidad constante. Entonces, eso es importante. El sonido viaja, no acelera. El sonido se mantiene en el aire, viaja con velocidad constante. Entonces, podríamos decir que lo que recorre el sonido, o la distancia que recorre el sonido, vamos a poner distancia del sonido, es velocidad del sonido por el tiempo. Esa velocidad se mantiene constante, la distancia que recorre el sonido. Esta distancia de caída de la persona, de la profesora, esta distancia, vamos a llamarle Y, distancia Y, o desplazamiento Y. Se calcularía, porque va cayendo, entonces Y, o el desplazamiento Y, sería la Y inicial, que es 0, porque parte de posición inicial 0, podríamos decir, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular en lo que ha caído la persona en 3 segundos. Velocidad inicial por tiempo más un medio de g, tiempo al cuadrado. El tiempo en este caso sería 3 segundos. ¿Okay? Para calcular el valor de y. ¿Cómo ahora, esta distancia del sonido, hay que ver en la figura y entenderla. ¿Cómo sería la distancia del sonido? La distancia del sonido sería, el sonido va desde el punto más alto hasta el punto más bajo y luego se devuelve. Por eso aquí tengo este esquema. El sonido recorre una distancia que es igual a la profundidad del acantilado y luego se devuelve una distancia hasta llegar a donde está la persona cayendo, que sería igual a la distancia del acantilado menos lo que ya cayó la persona. No sé si explico esto. O sea, vean el dibujo y por eso lo pinté de diferente color para que ustedes lo visualicen. El sonido hace este recorrido, va desde el punto más alto hasta el punto más bajo y luego se devuelve una distancia que va a ser igual a la distancia total menos
lo que ha caído la persona, ¿sí? ¿Y qué es lo que me están preguntando? Primero dice, ¿qué altura tiene el acantilado? Eso es lo que me están preguntando, la altura del acantilado. La altura, lo que me están preguntando es esta H. Entonces, vamos a ver, a partir de esta fórmula, que tengo que inicialmente yo digo distancia del sonido va a ser velocidad del sonido por el tiempo, pero la distancia del sonido vamos a decir que es esta distancia del sonido es igual a la velocidad del sonido por el tiempo. Esta distancia del sonido va a ser la profundidad del acantilado, que es H, que es lo que me están preguntando, más H menos Y. Y eso sería velocidad del sonido por el tiempo. Ok. Hasta ahí ese planteamiento esta forma de plantearme el ejercicio, ¿lo están captando, lo están entendiendo? ¿O hay algo que les queda que no me están captando? Está claro, profe. Ok, perfecto. Ahora, como esta Y, yo la puedo calcular con esta fórmula. Porque esta Y sí la puedo calcular con anterioridad. ¿Por qué? Porque yo tengo el valor de G y tengo el valor del tiempo, que fueron 3 segundos. Entonces yo puedo calcular Y, decir que Y, velocidad inicial sería 0, porque cayó desde, o sea, se desprendió, no fue que se lanzó. Entonces esta velocidad inicial es 0. Y tendríamos entonces que el valor de Y sería igual a 1/2 de G por el tiempo al cuadrado. O sea, 1/2 por 9,8, es el valor de G, por el tiempo que es 3 segundos al cuadrado. Y eso me daría el valor de Y. Ahí con la calculadora, alguno que me haga esa operación, 1/2 por 9,8 por 3 al cuadrado. A ver cuánto me da Y. $44.1. Ok, Y va a ser 44,1. Entonces ya tenemos el valor de Y. Vamos a borrar esto. Ok, entonces vamos a partir. Ya tenemos el valor de Y. Entonces vamos a decir que distancia que recorre el sonido va a ser H, que es lo que me están preguntando, la profundidad del acantilado o la altura del acantilado, más H menos Y. H menos Y. Yo lo puse entre paréntesis para indicar que era esta distancia que va para arriba. Eso sería la distancia total del sonido al momento que la persona la escucha, igual a la velocidad del sonido por el tiempo. Ahora sí, ya aquí vamos a H más H sería 2H. Menos Y igual a la velocidad del sonido por el tiempo. Y aquí vamos a averiguar el valor de H, ¿verdad? Que es la pregunta. Entonces vamos a esta Y que está restando a pasarla a sumar al otro lado. Velocidad del sonido por el tiempo más Y. Ya sabemos el valor de Y, que es 44,1. Y este 2 vamos a pasarlo a dividir. Entonces H es igual a velocidad del sonido multiplicado por el tiempo más Y dividido entre 2. O sea, velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo. Velocidad del sonido.
multiplicado por el tiempo, que son 3 segundos, que es lo que ha recorrido, lo que ha recorrido la persona y ha recorrido el sonido. 3 segundos de tiempo, más y, que es 44,1 metro. Y todo esto dividido entre 2. Esto me daría el valor de la altura del acantilado. Entonces sería, vamos a ver, 340 por 3 más 44,1 y eso divide, todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto nos da el valor de H? $532, profe. 532 metros. Perfecto. 532. Alguien más, ¿verdad? Que también tenga su calculadora ahí a mano, porque no sea solo el compañero que nos dé las respuestas, para que ustedes tengan también, la idea de la tutoría es que ustedes estén ahí resolviendo, ¿verdad? Para que vayan entendiendo lo que estamos haciendo. Ok, 522 metros es la altura que tiene el acantilado. Perfecto, ya la tenemos acá. La primera pregunta. Y la segunda pregunta, si se desprecia la resistencia del aire, ¿con qué rapidez se estará moviendo la profesora justo antes de chocar contra el suelo? Ups. ¿Cuál será la rapidez de la profesora al momento de chocar con el suelo? Ok, entonces ahí vamos a considerar, bueno, tenemos el tiempo total, porque si lo hacemos a los 3 segundos, no nos daría la velocidad final, que es cuando llegue al suelo. Entonces, para calcular la velocidad desde que la profesora se dejó caer hasta que llegó al suelo, al piso, hay que tomar en cuenta la altura total. Y ya calculamos la altura total, que es h, o sea, 532 metros. Esa es la altura total que se cayó la profesora. Y podemos usar una fórmula que tenga precisamente, me permite calcular la velocidad final usando la altura total. Ya les digo cuál fórmula es. De las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hay una fórmula que les voy a poner. Ustedes tienen por ahí, que es la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento por la gravedad. Bueno, por la aceleración. En este caso, desplazamiento en Y, perdón. Desplazamiento vertical. Entonces sería velocidad final es igual, al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento por la gravedad. La velocidad inicial es 0 porque la profesora se desprendió o se desequilibró, o sea que al inicio su velocidad inicial es 0. Entonces tenemos que velocidad final cuadrado, bueno, y como está al cuadrado podemos aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿De qué me queda? 2 por el desplazamiento en Y por la gravedad. En este caso el desplazamiento en Y sería la altura total, o sea, h. O sea que la velocidad total sería la raíz cuadrada de 2 por el desplazamiento total, que es 532 metros, y por el valor de la gravedad, que es 9,8. Y eso me daría la velocidad con que llega la profesora al suelo. Vamos a ver cuánto da. Tamaño golpe se llevó. 102. 102, imagínense. Es metros por segundo, ¿verdad? Ups, si no creo que sobreviva. Bueno, a no ser que sea como la fábula esta del coyote y el correcaminos que yo veía cuando era niño, que se caía desde un precipicio y hacía un hueco en el piso. Pero bueno, esa no es la idea, era hacer el ejercicio mental, ¿verdad? De cómo calcular la velocidad final.
Un ejercicio muy bonito, me gustó este ejercicio. Por eso se los traje. Por ahí está la resolución. 502. 102, perdón. Bien. Entramos al tema de movimiento de proyectiles o también conocido como movimiento parabólico. El movimiento parabólico se compone de dos componentes o dos movimientos a su vez. Uno horizontal, que es con velocidad constante, y uno vertical, que es con movimiento de caída libre, un movimiento vertical. Solamente que aquí vamos a hacer una pequeña variación en las fórmulas, por lo menos así viene en el libro y ya voy a explicar por qué. Que es que en la fórmula, por ejemplo, que acabamos de ver, se le cambia el más de la suma por un negativo. Pero esto es porque vamos a considerar en el tema de movimiento de proyectiles que la gravedad, el valor de G siempre va a ser negativo. O sea, que G tiene un valor negativo o que G tiene dirección hacia abajo y en lugar de ponérselo a la magnitud, se lo ponemos al símbolo. Entonces, que es lo mismo. Vamos a ver que G es negativa. Que G es negativa. Que tiene el valor negativo y que vale 9,8. La magnitud es 9,8 metros por segundo, pero el menos indica que siempre vamos a considerar que el valor de G es hacia abajo. Eso básicamente es como para que entiendan por qué en las fórmulas se le cambia el signo de la suma por un menos. Pero ya vamos a ver entonces cuáles son las fórmulas que se usan para el movimiento vertical del movimiento parabólico. Ok, horizontalmente el movimiento es con velocidad constante. O sea, horizontalmente, o el desplazamiento horizontal en X va a ser con velocidad constante. Esta es la fórmula de la parte horizontal. Y de hecho es la única fórmula que tengo para el movimiento horizontal. El desplazamiento en X es velocidad en X por tiempo. Y esta velocidad en X no cambia, se mantiene constante. En todo el viaje, la velocidad en X no cambia, es constante. En cambio, en el movimiento vertical, vamos a usar las siguientes fórmulas. La fórmula que ya vimos, velocidad Y, es igual a velocidad inicial en Y, pero en lugar de decir más G por tiempo, vamos a poner menos G por T. Vamos a poner un menos. Ya este menos ya indica que la gravedad va para abajo y entonces a la hora de sustituir en la fórmula nada más ponemos el valor, la magnitud de G, que es 9,8, ¿ok? Es como para trabajar de forma escalar la fórmula. Entonces todos los valores se ponen positivos a la hora de sustituirlos en la fórmula y este menos es para indicar que la gravedad va hacia abajo. El resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Igual vamos a usar la otra fórmula que es velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 por el desplazamiento en Y por la gravedad, que es la misma fórmula, nada más ponemos un menos acá. La otra fórmula que también usamos para movimiento vertical es desplazamiento en Y desplazamiento en Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la aceleración G por el tiempo al cuadrado. Entonces vean que son las mismas fórmulas que ya vimos del movimiento de caída libre, solamente para la parte en Y, ¿verdad? La parte vertical del movimiento parabólico. Y con la única variación es que en lugar de una suma o un más, vamos a poner un menos, pero este menos es para indicar que la gravedad es negativa, ¿verdad?
No sé lo explico de esta manera porque así es como vienen las fórmulas en el libro. Entonces, para que no se confundan, yo les podría sustituir este menos por un más, pero a la hora de colocar los datos en la fórmula, el valor de G, recordemos que G es negativa, entonces más por menos da más por menos da menos, digamos, o restar un número negativo, sumar un número negativo hace que se convierta en una resta. La suma se convierte en una resta. Entonces, de una sola vez ya le ponemos el negativo a la fórmula y sobreentendemos que este negativo corresponde a que la gravedad es hacia abajo y que es negativa. ¿Sí? Es lo que indica ese negativo en la fórmula. Bueno, esas son las fórmulas básicas del movimiento parabólico. Otras características súper importantes que en el diagrama que está en el documento queda bastante claro es esta parte de aquí arriba, es muy importante. La componente horizontal se mantiene constante. Esta componente no cambia, se mantiene constante, va a ser la misma en todo el recorrido, pero la velocidad vertical en el punto más alto va a ser 0. La velocidad vertical, la velocidad y en el punto más alto, llamamos altura máxima. Altura máxima. En el punto de altura máxima, la velocidad en y va a ser 0. Y algo muy importante también es descomponer el vector velocidad. ¿Okay? El vector velocidad recordemos que tiene dos componentes, x y y. Entonces, si a mí me dan la velocidad inicial y me dan un ángulo, ¿cómo sé yo cuál es la velocidad inicial en x y cuál es la velocidad inicial en y? Ok, si yo conozco la velocidad inicial en y, simplemente la velocidad inicial en y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y la velocidad inicial en x va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Recordemos las componentes rectangulares de un vector. Entonces, aquí estamos aplicando descomposición de vectores. Un vector se descompone en dos componentes, x y y. La x sería la velocidad, o sea, el vector velocidad al inicio multiplicado por el coseno del ángulo. En x, ¿verdad? Es coseno. Y en y usamos seno, ¿verdad? Para calcular la componente en y. Y eso es también súper importante a la hora de resolver los ejercicios. Saber esa descomposición. Ya sabiendo estas fórmulas y sabiendo estas características, el resto es súper sencillo. Vamos a ver. Eso es como teoría y pues lo pueden leer con calma. Ahí es que la velocidad en y cambia, la velocidad en x no cambia. Vamos, ahí yo les puse mucha teoría, pero mejor vamos directo a las formas. Nada más, hay una identidad trigonométrica que también es muy utilizada en algunos ejercicios, que es esta. Tal vez esta es la más importante que se recuerden. Tangente de x o tangente del ángulo es igual a seno sobre coseno. Tal vez esta es la que más ocupan aprenderse o recordarse. Que el tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno. Por ahí, no sé si más adelante ocupan otras identidades, generalmente se les proporciona, ¿verdad? En el problema. Y vamos con un ejercicio sencillo para el movimiento parabólico y luego vamos a ver otros un poquito más complejos. Vamos a ver este primer ejercicio, que es lo que nos plantea y cómo resolverlo. Dice, un doble de películas que conduce una motocicleta aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un risco de 50 metros de alto. Pregunta a qué
velocidad debe dejar el risco la motocicleta para aterrizar al nivel del suelo a 90 metros de la base del risco, donde se encuentran las cámaras. Ignore la resistencia del aire. Ok. Entonces, bueno, aquí la idea es que este motociclista, ya está el dibujito y todo, va a ir horizontalmente con una velocidad inicial en X. Y esta velocidad y más la caída libre hace que la motocicleta llegue a una distancia X de 90 metros. O sea, el desplazamiento en X es 90 metros. Y la pregunta es la velocidad con que sale, o sea, la velocidad inicial, la velocidad en X. Esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad sale el motociclista de la parte más alta del risco? Ok, generalmente para resolver problemas de caída de movimiento parabólico hay que utilizar las dos componentes, la X y la Y. Entonces vamos a plantear primero lo siguiente. Consideramos que siempre, importante, el desplazamiento en X es la velocidad en X, inicial en X, por el tiempo. Esta velocidad no cambia, entonces la velocidad inicial en X va a ser la misma en todo el recorrido. Eso en primera instancia. Y luego este desplazamiento en X es posición final menos posición inicial en X. Ok, para que observen por qué a veces no se pone el triangulito de delta. Normalmente se considera el punto inicial, o sea, el punto inicial en X se considera 0. O sea, no se considera que el punto inicial en X va a ser 0, casi en todos los problemas. La X inicial se considera 0, o sea, no se toma en cuenta, no, vamos a considerar que sale de 0 en X, de la posición 0. Por lo tanto, si consideramos eso, en casi todos los problemas, vamos a tener que, por eso es que quitamos el triangulito de delta o de desplazamiento, y vamos a poner que X, o sea, la distancia en X, va a ser a la velocidad en X por tiempo. Esta velocidad en X es constante, entonces se mantiene en el tiempo. Va a ser la misma al inicio que al final. Eso no cambia. Pues la fórmula ya normalmente para calcular el desplazamiento en X o la posición final en X sería esta fórmula, ¿ok? La pregunta del ejercicio es calcular esta velocidad en X. ¿Ok? Ahora, ¿qué me hace falta para calcular la velocidad en X? Tengo la distancia en X, que es 90 metros. Lo que me hace falta es el tiempo. Entonces, como no tengo el tiempo, vamos a usar una ecuación de caída libre que me permita calcular tiempo. Para eso podemos considerar, vamos a ver, el desplazamiento en Y. Y vamos a decir que el desplazamiento en Y es velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de G tiempo al cuadrado. Inicialmente, bueno, este delta Y también pasa lo mismo. Este delta Y, vamos a decir que es Y menos Y inicial. Y si la Y inicial se considera 0, pero en este caso la Y inicial no es 0, más bien la Y inicial es 50. La que es 0 va a ser la Y final. La Y final es la que es 0. Vamos a considerar Y final es 0 porque va a llegar al suelo. El suelo es el punto de referencia, o sea, el 0. Cuando llega al piso va a ser la Y final y va a ser 0. Se considera como 0 la posición final o el piso o el suelo en el movimiento parabólico. Entonces, en este caso vamos a considerar que menos Y inicial es igual a velocidad inicial en Y, pero inicialmente la motocicleta no tiene velocidad en Y. Si usted observa, la motocicleta se mueve totalmente horizontal al inicio.
significa que al inicio la velocidad inicial en y se considera que es 0. Esto se considera 0. Por lo tanto, tenemos que la posición inicial en y va a ser igual a menos 1/2 g tiempo al cuadrado. Este negativo a ambos lados de la ecuación se puede simplificar porque se encuentra a ambos lados de la ecuación. Entonces ya ahí sí podemos decir este negativo a un lado y negativo al otro lado se simplifica o se cancela. Y tenemos entonces que y inicial es igual a 1/2 de g tiempo al cuadrado. Y aquí ya podemos despejar tiempo que lo ocupamos para calcular la velocidad en x. Este tiempo, ya con esta fórmula, hasta ahí vamos bien, me dicen, porque al rato voy muy rápido y no sé si los estoy mareando. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? Yo bien, profe. Ajá, y las chicas estaban por ahí, ya no están. Bien, profe. Bien, bueno. Nada más para que les quede más claro por qué la y final o la posición final en y es 0, es que siempre el nivel del suelo se considera como el punto más, el marco de referencia, o sea, el punto más bajo del movimiento parabólico o el nivel del suelo va a ser el punto de referencia. Vamos a ver en todos los ejercicios esa idea. Entonces, a nivel del suelo se considera que lleva la distancia vertical es 0 en el movimiento parabólico. Bueno, ahora que ya teniendo eso en cuenta, vamos a despejar esta fórmula para calcular el tiempo. Es que ocupo espacio, entonces voy a borrar esto. Voy a volver a escribir la fórmula, pero aquí arribita. Les voy a decir que y inicial es igual a 1/2 g tiempo al cuadrado. Y aquí vamos a pasar. El 2 que en realidad está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la g que está multiplicando al tiempo pasa a dividir. Y me queda t al cuadrado. Como está al cuadrado, para quitar el cuadrado aplicamos raíz cuadrada. De la raíz cuadrada de esto me daría el tiempo. Entonces sería raíz cuadrada 2 por y inicial o la posición inicial en y, que es 50 metros. Y esto dividido entre 9,8. Aquí sustituimos 9,8 positivo, ¿ok? Porque ya recordemos que en la fórmula se había puesto el negativo. Eso es importante recordarlo. Entonces sería raíz cuadrada 2 por 50 entre 9,8. Y eso me daría el tiempo. A ver, alguno que me haga el cálculo y me dice cuánto da. 3,19. 3,19 segundos, correcto. Ahí tendríamos el tiempo y una vez que tenemos el tiempo, ya podemos usar esta fórmula para calcular la velocidad horizontal, que es la velocidad constante, que es la velocidad que tenía la motocicleta desde el inicio. Entonces la velocidad en x sería pasar esta t a dividir x sobre t, me daría la velocidad en x, o la velocidad inicial en x, que es lo mismo. ¿Cuál es el valor de x? 90. Entonces 90 dividido, o sea que la velocidad en x, inicial en x, es x entre t,
O sea, 90 metros sobre 3,19. Me daría una velocidad de 90 dividido entre 3,19. 28.21. 28,2. 28,2 metros por segundo, perfecto. Esa sería la velocidad con que el motociclista sale del risco. ¿Ok? Está ahí, vamos a ver. 28. Bueno, redondeado 28, 28,2. Está bien. Ok, vamos con este otro problema. A ver. Dice, un jugador patea un balón de fútbol en un ángulo de 37 grados con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcule el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo y a qué distancia golpea el suelo. Me están pidiendo el tiempo y la distancia. Ok, para esto vamos a pensar lo siguiente. Vamos a ver, imaginemos acá un campo de fútbol. Por acá está el jugador. Y el jugador va a patear el balón con un cierto ángulo. Le va a imprimir un ángulo. Una velocidad con un ángulo. Velocidad inicial y un ángulo con respecto al eje X. Entonces este balón va a tener dos velocidades, una en X y una en Y, ¿verdad? Inicialmente. Va a tener una componente X, velocidad inicial en X, y una velocidad en Y. Velocidad inicial en Y. Y el balón, debido a esto, va a ser una parábola, ¿ok? Va a caer en este punto. Entonces dice, el jugador patea un balón de fútbol en un ángulo de 37 grados. El ángulo me lo están dando, el ángulo es 37 grados, vamos a anotarlo por acá. El ángulo es 37 grados. Con una velocidad de 20, esa es la velocidad inicial. 20 metros por segundo. Y la pregunta es calcular el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo. O sea, el tiempo que tarda el balón en salir, desde que sale hasta que llega al suelo otra vez. Hasta que llega. Ok. El tiempo. Y luego la distancia. Pero primero me preguntan el tiempo. Ok, entonces. em, aquí podemos plantear lo siguiente. El balón sale de Y inicial. Consideramos que Y inicial es 0. Y llega hasta Y final igual a 0. O sea que, ¿por qué 0? Porque llega al piso. O sea, no me importa la altura. El balón sube, 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 recorre una distancia, una Y, pero luego regresa a Y inicial. O sea, cuando regresa al suelo, otra vez la distancia en Y va a ser 0, porque regresa a nivel del suelo. Se considera que el eje Y aquí sube, 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 llega a una altura, pero luego cae, cae, cae y regresa otra vez a 0. No sé si me captan esa idea. O sea que el desplazamiento en Y va a ser 0. El desplazamiento en Y va a ser 0. Y el desplazamiento en Y también se puede utilizar esta fórmula. Desplazamiento en Y es velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G tiempo al cuadrado. Ok, ya sabemos que Y vale 0. Ajá. Esta velocidad inicial en Y lo podemos escribir como velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno del ángulo.
por el tiempo menos 1/2 de g tiempo al cuadrado. Recordemos que estamos buscando el valor del tiempo. Entonces lo que hay que es trabajar con esta ecuación para calcular el tiempo. ¿Conocemos el valor de la velocidad inicial? Sí, es 20. ¿Conocemos el valor del ángulo? Es 37. Ajá. ¿Conocemos el valor de la gravedad? Sí. Y hay que averiguar tiempo. El desplazamiento en y va a ser 0 porque salió de 0 y regresó a 0. O sea que inicialmente 0. Ahora sí, vamos a sustituir los datos por números, los símbolos por números. Y vamos a calcular el tiempo. Entonces, esto es 0. Velocidad inicial es 20. Seno del ángulo es 37. 37,0, perdón. Por t, que no conocemos cuánto es, menos 1/2 de 9,8 por t al cuadrado. Ok. Acá ya podemos hacer esta operación. Bueno, vamos a hacerlo. No sé si me ayudan. Multipliquen 20 por seno de 37. A ver cuánto da. 12,03. 12. 12, 03. O sea, 12. t, ¿verdad? Menos 1/2 por 9,8. 4,9. T a la 12. Este menos 4,9 que está aquí restando, puedo pasar al otro lado a sumar a 0. Entonces está restando, lo paso al otro lado del igual, a sumar a 0, me queda positivo. Me queda 4,9 T a la 2. 4,9 metros por segundo al cuadrado, no le puse las unidades. Vamos a ponerlas porque si no, después nos peleamos que ustedes no ponen las unidades. Vamos a ver. Esto es metros por segundo. Pucha, no me deja escribir. Y esto es metros segundo al cuadrado. Este menos 4,9 pasa al otro lado a sumar a 0. Entonces me queda 4,9 metros segundo al cuadrado t a la 2. Es igual a 12,03 t, metros por segundo t. Igual que hicimos en el caso, en un ejercicio anterior, esta t y esta t se pueden simplificar. Entonces me queda, dividimos entre t a ambos lados de la ecuación. Este se simplifica y esta me queda t lineal, ¿verdad? Ya lo habíamos resuelto en un ejercicio anterior. Entonces voy a borrar esto para hacer espacio. Para calcular t, nada más el 4,9 que está multiplicando a t, pasaría a dividir al otro lado. Entonces me queda que t es igual a 12,03 metros por sobre segundo dividido entre 4,9 metros segundo a la 2. Las unidades se simplifican, me queda segundos. Esta unidad de acá se simplifica con esta se simplifica con esta, me queda un segundo. Y el tiempo sería 12,03 dividido entre 4,9. ¿Cuánto daría eso? 2.45. 2,40. 5. 5 segundos. Ya tenemos el tiempo. El tiempo que tardó el balón en ir de un punto al otro es 2,45 segundos. Ahora sí, ya tenemos, dice cuánto tiempo transcurrió antes de que el balón golpee el suelo. Ya tenemos esa solución. Y la otra pregunta sería, ¿a qué distancia cayó el balón? Para calcular la distancia, vamos a usar el desplazamiento horizontal.
O sea, el valor de X. Sería el delta X, profe. Ajá, o X, porque ya sabemos que X inicial es 0 y X final sería el desplazamiento horizontal. O sea que X sería velocidad inicial en X por el tiempo. Esta fórmula. X sería velocidad inicial en X, que es velocidad inicial por coseno del ángulo. Y esto multiplicado por el tiempo. Velocidad inicial es 20 por coseno del ángulo, que es 37,0, por el tiempo, que es 2,45 segundos. O sea, la distancia a la que golpea el suelo sería 20 por coseno de 37 por 2,45. 39,13. A 39,13 o 39,1 metros más o menos de distancia. ¿Qué? Ven que eso en realidad no es tan difícil. A veces la gente se asusta un poco con el movimiento parabólico, pero es básicamente plantear el ejercicio en dos planos. En el plano vertical con las fórmulas de movimiento de caída libre y en el plano horizontal, que es esta fórmula, que es X igual a V inicial en X por tiempo. Saber que V inicial en X es V inicial por coseno del ángulo, ¿verdad? Y en Y sería V inicial por seno del ángulo. Si ustedes saben eso, pueden resolver casi que cualquier, bueno, de hecho cualquier problema, pero algunos hay que hacerle un poquito más de mente, nada más porque son como un poquito más complejos, pero en general, la metodología es esta: utilizar estas ecuaciones, 2,45 segundos y 39,1 metros. Ok, correcto. Okay. Ok, vamos con este otro ejercicio, a ver si ustedes me ayudan a resolverlo. Para que vayan pensando cómo se podría resolver. En una feria se puede ganar una jirafa de felpa lanzando una moneda a un platito. Vean el dibujo, ahí está el ejercicio. Eso está también en el libro de texto, si no me equivoco. El cual está sobre una repisa más arriba del punto donde la moneda sale de la mano y a una distancia horizontal de 2,1 metros desde ese punto. Si usted lanza una moneda con velocidad de 6,4 y un ángulo de 60 grados, la moneda caerá en el platito. Si usted lanza con esa velocidad y con ese ángulo, la moneda va a caer en el platito. Desprecie la resistencia del aire. Pregunta: ¿a qué altura está la repisa sobre el punto donde se lanza la moneda? La pregunta es la altura. Ve que el dibujo, aquí está en el dibujo. Lo que me están pidiendo es esta altura. Vamos a llamarle Y. Y final. La altura es Y. Y luego, ¿qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda justo antes de caer en el platito? La componente vertical de la velocidad al momento de llegar al platito. Ok, entonces aquí vamos a imaginar esto. Esta monedita que hace este recorrido, sube, 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 sube. Llega a un punto más alto y luego cae, cae, cae hasta llegar al platito.
Vamos a considerar que la Y inicial, o la Y al inicio, donde se lanzó, es 0. Y la Y final es lo que me están preguntando. Entonces vea que el ejercicio parece, usted se pone a verlo, no sé, y no le entra, pero usted dice, no, aquí hay que usar unas fórmulas de caída libre o desplazamiento vertical. Y de bueno, desplazamiento vertical hay una fórmula que es delta Y igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de G tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que más se usa, de hecho, en mi movimiento parabólico. Es una de las fórmulas más utilizadas. Entonces, esta fórmula es básica, ¿verdad? Y aquí vamos a considerar que el delta Y es Y menos Y inicial. Velocidad inicial en Y es velocidad inicial seno del ángulo por tiempo menos un medio de G tiempo al cuadrado. Otra vez hay que averiguar el tiempo. El tiempo no me lo dan. Pero el tiempo lo podemos resolver con esta ecuación. No, porque para ver, me dicen el tiempo en alguna parte. No. Ok, entonces hay que buscar otra forma de encontrar el tiempo. Ya tenemos que esta fórmula es para averiguar Y. Y inicial es 0. Entonces vamos a considerar esto 0. Y va a ser igual a velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos un medio de G tiempo al cuadrado. Ya tenemos esta fórmula que es la que vamos a utilizar para averiguar Y. Y ustedes dirán, profe, pero no tengo el tiempo. Ah, ok, como no tengo el tiempo, vamos a usar la otra fórmula, que es X igual a velocidad inicial en X por el tiempo. X, si lo conozco, es 2,1 metro. Velocidad inicial en X es velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo. Y entonces vea que ahí ya puedo calcular tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Despejamos esto. X es el desplazamiento horizontal, velocidad inicial cos del ángulo igual a tiempo. ¿Cierto? Vamos bien por ahí, me dicen. X, ¿cuánto mide? Es la distancia horizontal, 2,1 metro. Velocidad inicial es 6,4. Coseno del ángulo es 60 grados. Igual a tiempo. Entonces, si aplicamos esto, obtenemos el tiempo. ¿Cuánto da el tiempo? Ahí, que me ayuden con el cálculo. Sería 2,1, que es la distancia, dividido entre 6,4 por coseno de 60. 0.65, profe. Ok, el tiempo me da 0,65 segundos. Sí, sí, es ese. Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora sí, entonces ya tenemos el tiempo. Vea cómo calculamos el tiempo usando la fórmula de movimiento horizontal. ¿Ok? Una vez que ya tenemos el tiempo, ¿qué hacemos? Resolvemos esta ecuación. Y listo, ya tenemos el valor de Y, que es lo que me preguntaron al inicio. Entonces, vamos a decir que Y, el tiempo que tarda el cuerpo en recorrer 2,1 metros horizontalmente es el mismo tiempo que tarda en llegar al punto más alto. O sea, el tiempo es el mismo. Entonces, Y va a ser igual a velocidad inicial, 6,4 metros por segundo, multiplicado por el seno del ángulo, que es 60.
multiplicado por el tiempo, que es 0,65 segundos, menos 1/2 del 9,8 por el tiempo al cuadrado, que es 0,65 segundos al cuadrado. Y eso me tendría que dar Y. Ahí me hacen la operación, me dicen cuánto da. 1.5. Ay, no, mentira. No sé. Alguno que lo confirme. Es que creo que lo hice mal. Otra vez, métanlo a ver. Sería 6.4 por seno de 60 por 0,65. Menos 1/2 por 9,8 por 0,65 al cuadrado. ¿0.9, profe? ¿Será que da 0.9? Bueno, vamos a revisar a ver. 0.9 metros. Ya vamos a ver si es cierto. Creo que sí, puede ser. No, que no recuerdo esa respuesta. Y por último me dice, B, ¿qué componente vertical tiene la velocidad al momento justo antes de caer en el platito? Entonces, esa es la respuesta A. Y la respuesta B dice la componente vertical de la velocidad. Ahí vamos a ver la fórmula de velocidad final en Y. Es en Y, ¿verdad? Sería velocidad inicial en Y menos G por T. Esta fórmula que ya la hemos usado anteriormente. Velocidad final en Y sería velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por seno del ángulo, menos G por tiempo. Velocidad inicial en Y, velocidad final en Y sería velocidad inicial, que es 6.4 por seno de 60, menos 9,8 por el tiempo, que es 0,65. Y eso me tiene que dar la velocidad vertical al momento de llegar al platito. Sería 6,4 por seno de 60 menos 9,8 por 0,65. Menos 0.8. Menos 0,8. Te voy a explicar por qué me da negativo. Menos 0,8. ¿Por qué cree que esta velocidad en Y da negativa? Vea el dibujo que yo hice. El Porque va cuerpo está... bajando. Exactamente. Aquí la velocidad en Y iba para arriba, aquí iba para arriba, aquí iba para arriba, aquí 0 y ya luego viene bajando. Viene en sentido contrario. Entonces da negativa porque la velocidad, el signo menos indica que va para abajo. Entonces da una velocidad en Y de menos 0,8. Ese negativo indica que viene en sentido hacia abajo. La velocidad sí puede dar negativa y lo que significa negativo es la dirección hacia abajo, en este caso. El tiempo siempre va a dar positivo. Entonces, si en algún ejercicio les da un tiempo negativo, lo desechan, ¿verdad? No puede existir el tiempo negativo. Por aquello que en algún problema apliquen una fórmula general, por ejemplo,
y menos 0,89. ¿Ok? Pues está bien. Hemos dicho que 0,8 menos 0,8. Depende del redondeo que usted haga, le da un poquito menos, un poquito más. Igual el tiempo es 0,656 con 3 cifras. Creo que le hemos redondeado a 0,65 nada más. Entonces, preferiblemente trabajar con 3 cifras. 3 cifras, digamos, significativas en los ejercicios para que el resultado, o los resultados por lo menos que tenga 3 cifras significativas. Aunque aquí puse 1,5. A ustedes les dio la distancia diferente, ¿no? Les dio 0,9, ¿verdad? Pero vea que el procedimiento está bien. No sé qué fue lo que hicieron. 6,4 por seno de 60 por 0,656. No sé si el redondeo, la velocidad del tiempo le hace que cambie tanto la respuesta, porque la respuesta es 1,5. Conste que yo, digamos, no hice el cálculo, pero por aquello, para que lo corrijan, la respuesta es 1,5 metros. Y luego ya la velocidad final en Y, sí, menos 0,89 más exacto, usando el tiempo con 3 cifras. Igual, si ustedes lo resuelven en el examen y en lugar de 3 cifras usan 2 cifras, redondean a dos decimales, pero todo el procedimiento está bien, no, o sea, no se les va a bajar puntos por eso. Mientras hagan todo el procedimiento de la mejor forma, digamos. Solamente que como para ser más precisos, a veces la respuesta se trata de trabajar con 3 cifras mínimo en el procedimiento. Es como lo más recomendable, trabajar con 3 cifras. Igual en este ejercicio los datos están con 2 cifras. 6,4, 60, 2,1. Entonces sí se podía trabajar con 2 cifras. Bueno, eso es nada más un comentario como extra por aquello. Lo de la altura sí, a usted les dio 0,9, es bastante diferencia, ¿verdad? Entonces, creo que no sé si fue un error de cálculo, creo que fue. ¿Cierto? Revisen, a ver. Sí, fue un error de cálculo. Bueno, igual, yo creo que ya igual, ya van a ser las 8. Por hoy vamos a quedar por acá. Igual, decirles que era Diego el que estaba ahí con, con los cálculos. Diego, muchísimas gracias, de verdad, más bien, por la participación. Tal vez no, Diego, revise a ver si fue que hiciste un cálculo ahí, Profe, un sí, error de cálculo. fue que el 0,60, o sea, el tiempo a la 2 no lo había elevado Ah, no le volados. Ok, al cuadrado. perfecto. Si ya elevado al Ajá, al cuadrado da cuadrado. 1,53, 1,5, correcto. Correcto, muchas gracias, perfecto. Como ustedes pueden ver, el tema de movimiento parabólico, no, o sea, si ustedes manejan bien las características y manejan bien las fórmulas, no le tengan miedo. O sea, ya saben que sí por sí hay que resolverlo usando tanto movimiento de caída libre, las fórmulas de caída libre, como las de movimiento, la fórmula de este movimiento horizontal, que es con velocidad constante. Hagan mucha práctica, estudiense todo el capítulo, porque ahí vienen otros temillas ahí que es importante repasar. Y el miércoles igual, la invitación, si tienen alguna consulta, con mucho gusto, de 6 a 7 yo me conecto para la hora de consulta. De hoy en 8 no hay tutoría. La idea es que ustedes repasen, estudien para la prueba del domingo siguiente. Entonces, igual, si tienen alguna consulta, me pueden escribir por el correo interno, por el correo de la plataforma. Y yo con mucho gusto
les podría buscar ahí un espacio para explicarles si tienen alguna consulta específica sobre algún problema o algo así, algún ejercicio. Aprovechen el miércoles, que es hora de consulta, y el próximo miércoles de la otra semana hay también hora de consulta antes de la prueba. Entonces, si lo que no hay es tutoría de hoy en 8, para que lo tengan en cuenta. Y ya luego lo que viene es la prueba, que es el domingo 6 de julio. Y listo, ¿verdad? Desearles mucho éxito. Esperen ahí el enlace que yo les voy a compartir de Zoom para que ustedes se conecten el día de la prueba, ¿ok? Listo, si no hay más. Profe, Ajá, dime. en esta semana hay en la plataforma, creo que es como una prueba Ah, ok, esa eh, prueba es diagnóstico, no sé. ajá, de diagnóstico. Ese no tiene puntaje, pero los invito a que se metan y lo resuelvan para ver cómo les va. Son ejercicios no tan complejos, pero a ver si les sirve de práctica, como para ver si cómo están de nivel. Ok, gracias. Ok, perfecto. Que tengan bonita noche, entonces. Que descansen. Gracias, profe. Igual, Bueno, compañeras. Muchas gracias. bueno, Gracias, buenas noches, profe. gracias, Carla, Jacqueline, Sara, Diego, por ahí. Profe, una pregunta. Nada más voy a detener acá para. ah, Dime.